Gracias por continuar con nosotros. Es momento al paso a la mesa de análisis de este martes. Para ello recibo con gusto aquí en el estudio al médico Javier Terrazas. Médico, buenos días, bienvenido. Buen día, Jesús. Excelente día para el auditorio y a la orden con lo que se ofrezca con el tema que vayamos a poner sobre Así es. Y bueno, un gusto también que esté con nosotros esta mañana Desiderio García. Desiderio, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Hola, ¿cómo están mis compañeros? Y buenos días al auditorio. Buenos días también a Ignacio Nacho Aceves. Nacho, sacamos de tu periodo vacacional, gracias por acompañarnos. Me sacaste de la caja. Buenos días, Jesús. Buenos días a todo el auditorio. Médico, buenos días, Desiderio. Pues como dijo el médico, listos para hablar lo que tú quieras, bien pilas. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre esta situación que se da. Ya habíamos estado abordando este tema de las supuestas denuncias en contra de los productores de sorgo que habían mantenido bloqueada la carretera Victoria Monterrey, a la altura de San Fernando. Victoria Matamoros. Matamoros, perdón, sí. y que bueno, pues se había dado una tregua, médico, se había dicho que iba a haber una tregua para el periodo vacacional, que se fueran a descansar todos contentos. Y bueno, pues el día de ayer, quien no quedó tan contento fue Guillermo Aguilar Flores, el líder de este movimiento, que fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal, en donde se dice pues se debió al delito de interrupción de las vías generales de comunicación previsto en el artículo 533 de esta Ley de Vías Generales de Comunicación. ¿Se trata de la aplicación estricta de la ley o es un intento por criminalizar la protesta social en el campo, médico? Mira, hay que recordar que estos movimientos pues son anuales ya. Cada año ante el abandono del campo tamaulipeco por parte del gobierno federal, desde los tiempos de Enrique Peña Nieto, allá empezó la debacle en los programas de apoyo al sector agropecuario, en virtud de, pues empezaron las restricciones, aun cuando el gobierno federal había tomado un acuerdo desde el 94 de apoyar a los productores para reducir las asimetrías que había con los productores de Estados Unidos y de Canadá, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de aquella época. Entonces había subsidios importantes para el sector agropecuario, el famoso Procampo, había apoyos, había créditos más blandos, había apoyos a la comercialización. Entonces estos recursos se fueron restringiendo y se ha agudizado más en los últimos años. Entonces el precio del sorgo, que es la bandera de lucha de Guillermo Aguilar, y no solamente de él, sino de cerca de 30,000 productores, más de 20,000 productores directos, más todos sus trabajadores y las gentes que dependen de ese sistema económico. Entonces, el precio de la tonelada de sorgo es irrisorio actualmente, es 3,600 a 3,800 pesos, cuando lo que ellos esperaban era unos 6,000 pesos. Entonces las cuentas no le salen. En Tamaulipas la producción de sorgo es el cultivo más importante del estado, se siembran 509,000 hectáreas y la producción estimada de este ciclo, a pesar de la sequía, a pesar de los pesares, cerca de 1,000,000 de toneladas. Entonces es un problema delicado, es un problema grave para todo el sector agropecuario, no es problema de un líder. Entonces, ese abandono por parte del gobierno central, pues ahora se traduce en lugar de estímulos a la producción, pues salen órdenes de aprehensión. Entonces, esto, pues, desgraciadamente, es una forma de disuadir a este movimiento ante el abandono y ante la apatía y ante la indiferencia de un gobierno, pues que ofrecía en campañas precios de garantía para todos, y que bueno, pues ya vemos que los precios de garantía pues fueron una fantasía, nomás una verborrea de campaña. Entonces, y no han tenido ni siquiera pues la delicadeza de mantener un diálogo para que estos problemas de bloqueos pues no llegaran a ello. Hace 2 años, hace un año, antes de irse López Obrador les ofreció 1,000 millones de pesos en el aeropuerto de aquí a Victoria, antes de la elección de Claudia Sheinbaum, por cierto. Entonces, eso fue un 29 de mayo. Ahora,
como no hay elecciones, como no hay campaña, pues entonces sí sacan el garrote y bueno, pues ahí está preso ahora Guillermo Aguilar Flores, que lo detuvieron en un ejido de Méndez, de donde es originario, y pues lo sorprendieron porque pues él dio una tregua y pues ante la tregua le llegaron ahí los elementos de la PGR. Entonces es una situación delicada. Ojalá que este arresto, esta captura no se convierta en un echarle fuego a las llamas, a echarle combustible al fuego que ya existía, y que realmente dialoguen con los productores, porque es una situación delicada para el campo y es un problema que debe solucionarse en una mesa de negociación, de diálogo, y que algún resultado debe haber. En el caso de los productores de maíz de Sinaloa, ya les autorizaron ahí un apoyo, aunque es raquítico, por tonelada de maíz, pues son 500 pesos. Creo que alguna alternativa deben de tener los productores de sorgo de Tamaulipas. Muy bien. Desiderio, ¿tú cómo ves esta acción? ¿Es aplicar la ley o criminalizar esta protesta? Bueno, esta acción está en una delgada línea entre estas dos opciones. Y hay un problema. Debemos recordar que la gente del campo valora mucho lo que se llama la palabra. ¿No se acuerdas? Hace algunos años había un programa social que se llamaba Crédito a la Palabra, que apoyaban al sector agropecuario. Y el problema en este tipo de manifestaciones, sobre todo en los sorgueros, es que les han mentido en la cara descaradamente. O sea, comenta el médico Terraz, del mismo Andrés Manuel López Obrador, antes de salir, pues llegó a un acuerdo, a un compromiso de apoyarlos para esta crisis que está viviendo el campo. Debemos entender que muchos de los programas sociales y subsidios que iban directo al campo se extinguieron en el pasado sexenio. Entonces, pues bueno, la desesperación de los sorgueros ya era tanto que, bueno, empezaron a la manifestación. Entre tanto del bajo costo, que ya era muy difícil mantener la producción, pues, debido a que ya no tenían rendimiento con lo mismo, y llegaron a un acuerdo y les dijeron, tranquilícense. Claro, como dice el médico también, era temporada de elecciones. Dijeron, tranquilícense, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar. Y esa ayuda nada. Llegó el nuevo sexenio y borrón y cuenta nueva. El personal de la federación ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a entrevistarse ni siquiera con todos los sorgueros, sino con los líderes del movimiento. El Estado también, pues al final de cuentas, hace lo que puede más o menos tratar, pero pues no tiene ni el recurso ni la capacidad para darle respuesta. Quizás la gestión, pero pues también en ese punto también se han visto tibios. Y bueno, llegó el punto en que a los sorgueros no les quedó más que salir a bloquear. Que era, ya también habíamos comentado anteriormente en otra mesa, de que a eso también se arriesgaban, a que llegara el momento en que pues el Estado pues utilizara la figura legal sobre todo para los líderes, para pues tratar de allanar el movimiento, aplacarlos, desinflarlos. Y que pues también es un arma de doble filo, porque bueno, se pueden calmar o se pueden radicalizar. Ese es otro punto también, porque también, como comentan, la detención se da en un acuerdo, en una tregua, y para tranquilizarse, para calmar. Pues era temporada de vacaciones, gran flujo de vehículos en las carreteras, sobre todo en la carretera Victoria-Matamoros. Pues dijeron, ok, nos vamos a tranquilizar, es una tregua para que pase el periodo, para que no afecte tanto a los ciudadanos como a los comerciantes, como a la gente que hace exportaciones, pero vamos a seguir trabajando. Y en esa tregua, pues le llega la sorpresita. Y a mí también me sorprende la rapidez en lo que del sistema judicial tamaulipeco en este punto, porque en otras ocasiones vemos que ahí duermen tranquilamente las carpetas, y en este punto se agilizaron. Creo que el 27 salió la orden de aprehensión y se la aplicaron inmediatamente en un operativo
que ya lo quisiéramos para que tumbaran tienditas de narcomenudeo aquí en algunas zonas del estado. Entonces, pues desgraciadamente creo que en vez de solucionar y tratar de, como comenta el médico, esta situación se debe de solucionar en una mesa con el diálogo, pues le dan un manazo, un garrotazo al productor que ya de por sí se está radicalizando. Pues bueno, creo que no es la manera más inteligente. Obvio, ahorita en este momento el gobierno, partido oficial, pues siente que tiene todas las de ganar, porque pues, bueno, con las modificaciones al sistema judicial, pues también tiene pues carta a favor con respecto a jueces afines, y las órdenes de presión pueden salir como si fueran cartas de representación sin ningún problema. Aquí el problema es de que esto sí, mocha la cabeza al líder, pero va a haber otros que se van a levantar, porque el problema ahí sigue. Al final de cuentas, este es simplemente un parteaguas, pero el problema no hay ninguna solución. Y además debemos de entender, creo que el gobierno en ese punto se está equivocando. El campo es en verdad muy importante para México, son los que nos dan de comer. El momento en que el campo se detenga, vamos a vivir una crisis alimentaria. Dice, bueno, exportamos, no hay ningún... Que ya a través de las décadas cada vez exportamos. Creo que el 70% de nuestros alimentos ya los importamos, perdón, sí. Entonces, poco a poco el campo se ha ido desgastando, y si a eso le sumamos y lo seguimos machacando, pues bueno, al final de cuentas, esa no es la variante que nos debe de convenir. Al contrario, deberíamos tener un campo fuerte, robusto, con proyección, porque al final de cuentas, cuando hay un problema, cuando hay una crisis mundial, a nivel mundial, lo primero que falta son los alimentos. Muy bien. Nacho, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Se está aplicando la ley? Sí, se está aplicando la ley. Al final, pues es un delito, ¿no? El tema aquí es la subjetividad de todas las partes, ¿no? Claro que los orgueros tienen todo el derecho de manifestarse, de estar enojados, de buscar mejorar su economía. Como lo dijo el médico, no ha sido un problema actual, es un problema que viene acrecentándose con los años, con los sexenios. Les han ido quitando apoyos que a lo mejor para uno que no vive en ese sector productivo, pues son insignificantes, ni los contemplas, ¿no? Pero para ellos, pues es casi el 50% de todo su forma de vivir, ¿no? Económicamente. Entonces, el irselos quitando, el ir habiendo otras situaciones internacionales que también, en este caso, el sorgo les afecta de forma directa con el precio, pues obviamente el problema ha sido más grande. A lo mejor, pues la decisión de ir y cerrar una vía federal no es la correcta, pero es en un momento de desesperación de ya no saber qué hacer. Ahora, también los automovilistas, los transportistas que usan esta vía, que se ven afectados por estos bloqueos, pues también tienen una razón de molestarse, de manifestar su coraje, de solicitarle a la autoridad que actúen en contra de estas personas que bloquean su libre tránsito. Y luego, pues la autoridad no le queda, hablando de la autoridad judicial, no le queda otra más que, pues sí, efectivamente, ejecutar y radicalizar esta órdenes de aprehensión. La verdad es que todos tienen razón, ¿no? El tema creo que viene desde la falta de voluntad y de oficio político de las autoridades de poder remediar sin llegar a esta situación. Desafortunadamente, todas las negociaciones siempre se vuelven políticas, se politizan. En su momento, si esos 1,000 millones de pesos hubieran llegado cuando comenzó este brote de inconformidad en los productores, pues a lo mejor no estaríamos en este momento hablando de esta orden de aprehensión. Estaríamos en otros temas que socialmente nos comen día a día, pero no sucedió. Entonces se politizó, les dieron, pues ahora sí que una pildorita al remedio, pero que ni siquiera
fue para combatir ese dolor, sino solamente era para tranquilizarlos, ¿no? Después por ahí se habló de otros 250 millones de pesos por parte del gobierno del estado, tampoco salió. Luego por ahí se empezaron a fraccionar estos sorgueros entre un grupo de personas que sí aceptaron unos apoyos en especie y otros que pues no, ellos querían lo que les habían prometido. Entonces digo, al final todo es muy subjetivo, todos tienen una razón. Yo creo que el tema aquí es una falta de voluntad para solucionar de raíz los problemas, de regresar los apoyos al campo que son necesarios, insisto, a lo mejor para nosotros que no vivimos en este sector productivo, pues no tenemos una gran importancia hacia ellos, pero ellos viven del campo, ellos viven de eso y lo han manifestado en estos bloqueos. Nuestra actividad está muriendo. Y lo dijo Desiderio, el día que muera realmente la actividad del campo, vamos a darnos cuenta de lo importante que hubiera sido destinar realmente apoyos que sirvan y que fortalezcan al campo. Si exportáramos tantos productos o tanta mercancía como importamos, México estaría en otra situación y no batallando con problemas sociales políticos. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Las promos más locas del verano loco de H-E-B. En todos los pañales para bebé, compra 3 y llévate el cuarto y quinto gratis. O bien, por cada 100 pesos de compra en el departamento de Centro Dermo, ahorra 30 pesos. Vigencia al 31 de julio. En tienda y en hb.com.mx, lo mejor para ti. ORT une. ¿Sabía usted que el caracol cono es tan venenoso que solo bastan unos gramos de su ponzoña para matar en 5 minutos a una persona y no existe todavía un antídoto para contrarrestar su acción letal? En ORT unimos al mundo por medio de la radio. Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. Gracias por continuar con nosotros. Médico, hablábamos de que no es un tema nuevo. Llevan meses estas protestas, estos bloqueos. También, ¿por qué intervenir hasta ahora? Mira, es un tema tan viejo como los que estamos aquí, a lo mejor, o como yo. O como yo, voy a particularizar. No, pues estamos más o menos. Entonces, no es tan nuevo. Y los que son nuevos son algunos funcionarios federales que llegaron ahí con la 4T y que no dimensionan o no entienden la problemática. Y también ha fallado la interlocución del gobierno del Estado. Mira, en la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del Estado, a cargo de Antonio Varela Flores, están 2 exlíderes de la CNC, Juan Báez Rodríguez, hijo de un gran líder, ese sí, un gran líder del sector rural, don Juan Báez. Entonces, Juan fue incluso dirigente nacional de los productores de sorgo, ¿sí? Entonces, él sabe muy bien cómo está la situación y por qué. Y también está otro dirigente agrarista tamaulipeco de allá de la zona de Díaz Ordaz, de la zona maicera de Díaz Ordaz, que se lo trajo en aquellos tiempos Ernesto Guajardo Maldonado, precisamente en la época del gobernador Américo Villarreal Guerra. Lo bajaron del tractor y se lo trajeron para que fuera dirigente de la CNC. Y después fue diputado local. Y ellos dos son asesores ahí con Antonio Varela Flores. Entonces,
claro que saben cómo está la situación y claro que ellos pudieron haber sido unos buenos interlocutores, además de con el gobierno central, para explicar cuál era la situación que estaban pasando los productores de sorgo de la entidad y que pudieran anticiparse los propios productores con sus medios y a su modo, porque hay que reconocer la valentía de Guillermo Aguilar. Él es un ejidatario y asumió el rol de líder ante la ausencia de nuevos líderes o ante la gachonería, porque se agacharon muchos y fue el único que se fajó los pantalones y dijo yo mero. Entonces, ellos tuvieron 3 meses peregrinando allá por la Ciudad de México. Como aquí no los pelaron, se fueron a la Ciudad de México. Estuvieron en la SADER, estuvieron en la Cámara de Diputados, estuvieron en la Secretaría de Gobernación, regresaron a la SADER y les dijeron qué iban a hacer, los engañaron que los iban a atender, los atendieron puros tingüindines, decía un amigo, o sea, gente de muy bajo perfil o que no entendían menos que sus jefes la situación del campo. Entonces, al último les dijeron que iban a seguir las reuniones a través de Zoom, de manera virtual. Imagínate, Guillermo Aguilar allá desde el ejido, en un ejido de Méndez, donde de repente, o sea, la verdad es que los estuvieron disuadiendo desde allá y nunca le solucionaron nada. Entonces, todavía estuvieron esperando esas reuniones vía Zoom, que nunca llegaron, y tampoco llegaron los compromisos. Entonces, esto derivó en esa situación. O sea, no es un problema que no estuvieran enterados los actuales funcionarios federales y tampoco es un problema que no entendiera el gobierno local, porque es lo mismo que habían vivido el año pasado. O sea, se desplomó el precio del sorgo desde hace 2 años y no se tomaron las cartas de previsión para que esto no se repitiera. Entonces, pues ojalá que este incidente pues permita que en lugar de que se radicalice el problema, se establezcan las verdaderas mesas de diálogo y negociación y se tomen acuerdos para paliar el problema tan grave que existe el campo de Tamaulipas, que está francamente quebrado. Muy bien. Desiderio, ¿por qué hasta ahora este tema de esta orden de aprehensión? ¿Por qué hasta ahora? Digo, al final de cuentas, creo que, como comentado, lo vieron con la guardia baja y aprovecharon. Ahora, debemos de entender este tipo de acciones por parte del gobierno, que muchas ya las mismas comisiones internacionales de derechos humanos ve con malos ojos reprender las protestas sociales. Ha habido protestas sociales en México siempre, de diferentes movimientos. Los más que han sonado más, pues bueno, los movimientos indígenas ahí en Chiapas, en Oaxaca el mismo CENTE, en Guerrero, la CENTE, es correcto, la CENTE. Y así pasa, llega un momento en que crece tanto el movimiento que la opción del gobierno es apresar a sus líderes. Y si nos damos cuenta con este tipo de la historia, con estos movimientos, pues los movimientos no terminan, se radicalizan más en ese problema, porque al momento de que detienen a un líder o a sus líderes, surgen otros, desgraciadamente, porque bueno, al final de cuentas, pues la queja, sobre todo en el movimiento de los orgullosos, pues es muy, está en todo su derecho. Al final de cuentas, si no tienen la capacidad suficiente de llevarle alimento a su familia, pues se tienen que manifestar, sobre todo ante la ignorancia, ante la completa, digamos, sin razón del gobierno federal y de las autoridades estatales, que no le hacen caso. Como comenta el médico, esto es algo que se repite, que se venía trabajando desde hace varios años. Al momento de desplomarse el precio del sorgo, bueno, los productores pidieron apoyo al gobierno federal, al gobierno estatal, pues para poder hacer cuentas, porque muchos también quedaron endeudados, porque una mala cosecha, al final de cuentas no se rindió mal, la tonelada costaba 6,000 pesos la tonelada y regresó a 3,000 pesos, la mitad. Entonces pues las cuentas completamente a la mitad, y eso ocasionó pues que se inconformaran. Pero al final de cuentas, en vez de encontrar empatía
en el gobierno federal, pues simplemente, como comentan, los ignoraron completamente, les jugaron, les mintieron en la cara, y eso es lo que tiene este movimiento tan activo. El problema de que pues te digan, te vamos a apoyar, y al final de cuentas te ignoren y no te contesten las llamadas. Muy bien. Nacho, ¿por qué hasta ahora esperar con este tema si llegan meses o lo que es? Porque efectivamente creo que los agarraron con las manos, la guardia baja. Los productores habían dicho que estas 2 semanas de vacaciones ellos no iban a estar en carretera, entonces aprovecharon porque si brinca el lunes ya los iban a encontrar ahí en la Y, entonces quisieron evitarse ir por ellos ahí al movimiento, iba a ser peor. Aquí el tema es, sí, ok, es parte de la ley que tienes que realizar, ir a detenerlo, pero ¿por qué nada más detienes a uno? Yo no vi solamente a uno, vi decenas de productores ahí y todos los decenas de productores serían culpables de este bloqueo. Volvemos al mismo tema. Acostumbrado gobierno a dar mejoralitos para el dolor, pues esto simplemente es eso, es un mejoralito para ir a amedrentar y decirles, a ver, ya está, y si vas la próxima semana o la otra cuando quieras, va a suceder lo mismo con otro. O sea, realmente tampoco es una impartición de justicia justa, si así podemos llamarle a la palabra, porque solamente estás yendo a amedrentar a miles de productores para que no realicen estos movimientos y no te expongan socialmente a tu falta política, de voluntad política, a tu falta de experiencia en el campo o en el sector. Básicamente es eso, aprovecharon el momento que ellos estaban con la guardia baja para ir a amedrentarlos a su casa, ni siquiera tuvieron el valor de ir al punto, a la asociación, a alguna reunión, no, fueron a su domicilio donde el señor estaba preocupado de otras cosas menos de esta orden de aprehensión. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos, pero rápidamente, médico, ¿esta detención tendrá algún impacto? ¿Se terminarán los bloqueos? ¿Lograrán el objetivo? Creo que los productores se están organizando ahorita para rescatar a su líder, entonces, y se están haciendo cooperachas, ya ubicaron que lo tienen en Matamoros, entonces pues creo que ahorita la manifestación a lo mejor va a ser allá en el juzgado de Matamoros, y pues se andan cooperando para los amparos, entonces que es la salida que tienen. Entonces el movimiento no muere porque pues es una causa justa, es una causa noble, y creo que ellos también deberán de moderar sus protestas porque pues la cárcel la lecciona, entonces creo que cumple un objetivo, pero seguramente veremos las manifestaciones en las próximas semanas. ¿Desiderio? Pues sí, yo difiero un poco en el tema del médico porque también se puede dar el caso de que se radicalicen y pues que empiecen a, como pasa con otras asociaciones, que se empiecen a cubrir el rostro y empiecen a actos mucho más graves de vandalismo, que no quisiéramos eso, la verdad, porque hasta este momento se han mantenido hasta cierto punto en el margen de la protesta social. Radicalizar el movimiento no creo que sería la solución, pero también es una opción que el mismo gobierno los está orillando. Muy bien, Ignacio. Es temporal, sí, pero como dijo el médico, el problema no se acaba, está ahí y van a volver. Si no es en una semana, 2, será en un mes, pero de que los vamos a volver a ver ahí está. Justo, sí. Injusto es que no me invites más seguido. Gracias, médico Javier Terrazas, como siempre. Excelente martes para la audiencia. Gracias, Jesús. Gracias, Desiderio García. Gracias por invitarme, gracias por el café, excelente día. Nacho Cebes, gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a los compañeros de la mesa. Si todavía está de vacaciones, disfrútelas y con mucha responsabilidad. Así es, cuídese. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavallano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.